Un cordial saludo para ti. Mi nombre es Carlos Álvarez. Soy instructor de neurociencias, coach profesional y trabajo la parte de seguridad basada en el comportamiento humano, con una amplia experiencia en el sector oil and gas, sobre todo en la parte de refinación y petroquímica. Y bueno, con una experiencia de 28 años en la parte operativa más o menos, y 12 años en la parte, desempeñándome en la parte de HSE, también en la construcción, puesta en marcha de plantas, entrenamiento de operadores, supervisores, ingenieros, que asumen el reto de estar, digamos, en una nueva planta, inclusive en una nueva refinería, con nuevos retos. El tema de hoy tiene que ver con el supervisor. He escrito algunos artículos en LinkedIn, muy cortos, por cierto, y después de pronto les hablo por qué cortos. Y uno de los artículos tiene que ver con un título que dice ¿por qué el supervisor es el hombre clave? Y el hombre que estamos hablando del supervisor en las plantas de refinación, petroquímica, y también aplica para otras empresas, sobre todo aquellas que son de alto riesgo, de alta complejidad, de una posibilidad de accidentes graves. Y también de compañías de manufactura que requieren que haya un buen nivel de calidad, de productividad. Y una de las definiciones que mencionaba en el artículo es ¿qué es ser un supervisor? Dice, algo una sencilla, implica desempeñar un rol de liderazgo y de gestión en el nivel operativo, que sea capaz de dirigir, supervisar a un equipo de personas, de empleados subordinados, para garantizar que se cumplan los objetivos y metas de la organización de una manera, como dice la teoría, eficiente y efectiva. Hoy en día dice, se le agrega no solamente eficiente y efectiva, sino también rentable. Bueno, resulta que un supervisor normalmente, dependiendo del tipo de empresa, pero en el caso de oil and gas, hace carrera en la empresa. En algunas oportunidades viene de otra empresa, abrimos una convocatoria, se presenta, se hace una cantidad de pruebas, de test psicológicos, se revisa su hoja de vida, sus competencias, y a veces hay una descripción de que se hace en las hojas de vida sobre quién soy, cómo soy. Bueno, ahí va la primera parte. ¿Qué sucede con este día a día? Que esa primera preselección y selección de las personas que van a estar en nuestra compañía, yo diría que el 75% es acertado, pero queda un 25%, un 20%, y en algunos casos más, que no sabemos cómo va a ser ese desempeño de la persona. Y es muy variado. Nos sucede en el colegio, inclusive a veces en la universidad, que las personas que sacan las mejores notas no son los mejores ya desempeñando su profesión normal. Y algunos que sacan menos nota y en su desempeño son sobresalientes. Eso depende de muchos factores, especialmente en este caso, cuando el empleado ingresa a la compañía, está por cuenta de recursos humanos y se le hace un plan de entrenamiento. Se le
se le muestran cuáles son sus actividades principales. Y es ahí donde entran la parte de las competencias técnicas que van de la mano, ¿no?, con las competencias humanas o habilidades blandas que llaman. Y la combinación de las dos es la que van formando, transformando a ese supervisor que es el hombre clave. Hoy en día en las organizaciones, especialmente las de petróleo y gas, el supervisor debe estar pendiente de que los planes de programación y producción diarios, semanales y un objetivo mensual se cumplan. Eso requiere unas competencias de planeación y organización del trabajo diario. También el supervisor debe estar vigilante de cómo se desempeña su equipo. Comunicarle los objetivos, los planes y revisar cómo los está llevando a cabo, ya sea en patio, ya sea en la pantalla o en el panel de control. Y para eso se necesita una comunicación que sea entendido, que sea comprendido. También debe estar pendiente de los programas, de las actividades que tengan que ver con seguridad, salud y ambiente. Eso va intrínseco en las actividades. Debe tener una capacidad de análisis y solución de problemas, pero sobre todo de planear para que no sucedan los problemas. En los artículos que he escrito semanalmente hay algunas técnicas. Hacer el reporte de turno, recoger la información del grupo, ser disciplinado a la hora que es, el momento que es, iniciar una reunión antes del turno, los objetivos del turno, hacer una reunión al cierre del turno, a ver qué se cumplió, o más bien por qué no se cumplió algo, porque lo que está bien, pues está bien. Estar pendiente de la operación, de las guías, ventanas operativas, de las alarmas, cuántas sonaron, por qué sonaron, está sonando más hoy que ayer. Administrar un inventario de materiales y químicos. Hacer evaluaciones también del personal. Y finalmente, garantizar que todo se haga con calidad, con seguridad. Esas competencias se desarrollan poco a poco. Y esa carrera que hace ese supervisor es importantísima. Y es importante que la organización esté vigilante de esa carrera del supervisor. Quiere decir, no dejarlo a la deriva. Y para eso hay que hacerle también la respectiva evaluación y hay que decirle cómo se le fue en la evaluación. Y ahí entra el recurso humano también. Hoy en día hay dependencias que se llaman de excelencia operacional, donde se revisa qué competencias hay que complementar a esa persona, a ese supervisor, a ese ingeniero. ¿Por qué? Porque es el hombre clave. Hay muchas técnicas, hay algunas que debe saber, que sabe hacer y que necesita, que sabe que puede. O si sabe, otra teoría que siempre la he estado escribiendo ahí, si él sabe, si él puede hacerlo, pero no quiere hacerlo. Por ejemplo, seguir procedimientos, tenerlos a la mano, seguirlos al pie de la letra. Es algo que se estamos trabajando porque definitivamente eso viene desde la parte de las neurociencias. Cómo funciona el organismo, cómo funciona nuestro cerebro. Y esa parte también le compete al supervisor, porque hay unos supervisores con un comportamiento, un conocimiento y un desempeño diferente al otro. ¿Por qué? Si la carrera es la misma, los planes son los mismos, los objetivos son los mismos, porque detrás de cada rol hay una persona y nosotros sí
variamos de acuerdo al entorno que tenemos. El entorno dentro de la empresa, fuera de la empresa. Entonces, esas habilidades, esas competencias, hay que reforzarlas, porque finalmente hay que hacer ajustes. ¿Qué hacemos con un ingeniero, un supervisor, si lo vinculamos a la compañía de una vez por término indefinido? Decimos, bueno, ¿será que mejor lo empleamos por 1 año, 2 años, lo tenemos en observación, evaluación permanente, y después si lo empleamos a término indefinido? Ahí hay mucha tela para cortar. ¿Qué nos ha sucedido? Que a veces se vincula, se entrena, se forma, se desarrolla el supervisor, y si por alguna circunstancia no está conforme, por su salario, por los horarios, por de pronto no es capaz de trabajar bajo presión o algo otros factores, y ven una oportunidad en otra compañía y se van y los dejamos ir y nos convertimos en una empresa que hace buenos líderes, buenos supervisores, y exportamos como una escuela. Pues por eso los retenemos, y a veces se retienen porque hay unos planes de desarrollo y de término indefinido. Sin embargo, hay otras compañías que vinculan por un tiempo, por 6 meses, por 1 año, por 2 años, y de acuerdo a los resultados, sí, los contratan a término indefinido. Es decir, hablando en palabras normales que a veces hablamos, se la juegan, pero quieren estar seguros que su gente está bien formada. ¿Y por qué requerimos eso? Porque definitivamente en el sector oil and gas se debe tener como meta cometer 0 errores. Y ahí el factor humano está detrás de muchos accidentes. Hay que planear, evitar, hacer análisis de riesgo, parar, pensar antes de actuar. Hay que evitar accidentes, y los accidentes en el sector petrolero son normalmente graves. Los que se saben y los que pudieron haber sucedido, pero finalmente no se llegó a dar el accidente. Eso requiere supervisores con competencias muy altas, con conocimiento y desempeño, y por eso lo llamamos el hombre clave. En el artículo que escribí hace unas semanas, sugería y sugiero que vayamos a la literatura. Hay un ejercicio, pues se puede ser acompañado de la parte de recursos humanos, psicología, y dentro del grupo de personas, supervisores, del grupo de quienes están bajo el mando del supervisor, inclusive el jefe, hacer un ejercicio que se llama la ventana de Johari, ¿sí? Creada hace muchos años, por los años 50, donde hay 4 áreas, que es el área pública, es decir, donde es todo aquello que yo conozco de mí y los demás compañeros de trabajo conocen de mí, es el día a día. Pero también hay un área oculta, que es la que muchas veces nosotros no expresamos, porque tenemos situaciones personales y a veces creemos que no las reflejamos, pero sí están ahí. Es un área oculta que muchas veces nosotros mismos nos resistimos a expresar. Un operario, cuando llega en situación difícil al trabajo, emociones de diferente naturaleza. Identifiquémoslas. Hay un área ciega. Esa área es todo aquello que nosotros desconocemos de nosotros mismos, inclusive de quienes nos rodean. Sin embargo, no quiere decir que esa área sea negativa, puede ser positiva. Entonces no la vemos, pero está ahí. Y un área desconocida es donde finalmente
todo aquello que desconocemos de nosotros mismos y que también los demás desconocen de nosotros. Pero es un área de potencial que finalmente podemos nosotros llegar a ser mejores. Es lo que permite que el supervisor, el hombre clave, cada vez mejore y sea consciente de su responsabilidad y seamos capaces de identificar qué requiere esa persona para que salga de su zona de confort, asuma retos, asuma desafíos en esta industria tan riesgosa que es la industria de petróleo, gas, petroquímica, refinación. Y el deber de nosotros, los que ya tenemos una vasta experiencia, es contribuir en parte, digo, al conocimiento. Está bien, porque la teoría está ahí. Sin embargo, yo diría que es más hacia el desempeño que al conocimiento. Hay muy buenos ingenieros, muy buenos técnicos, muy buenos operadores de patio, de pantalla, de teoría, pero en la práctica requieren un acompañamiento especial y que vaya de la mano del plan de desarrollo que tiene el Departamento de Recursos Humanos y que si la persona da la talla, bienvenido sea. Si no da la talla, pues hacer los ajustes necesarios. Y si así definitivamente sabe y puede, pero no quiere, hay que tomar acción, porque necesitamos supervisores como hombres claves para que se cumplan los objetivos que se mencionaban al comienzo. Es que la organización logre sus objetivos de eficiencia, eficacia, con seguridad y con rentabilidad para la compañía. Es el próximo video me estaré refiriendo a los otros artículos que he colocado para ustedes en LinkedIn, muy cortos, porque el cerebro le gusta que las cosas sean cortas. Hoy en día es así. Les habló a ustedes Carlos Álvarez, coach profesional del Instituto de Neurociencias y Coaching de Texas, Estados Unidos. Hago parte del grupo de instructores. Hago parte del grupo de personas que nos dedicamos a asesorar y acompañar a esos técnicos, a esas personas que quieren mejorar su rol en el día a día en esta industria de alto riesgo. Hasta la próxima oportunidad.